Bien. Bueno, ¿alguno tuvo algún inconveniente vieron, no estuve viendo el grupo, si hubo algún inconveniente para ingresar o arrancamos? Mm, No avisaron nada, profe. Bien. Y somos... Sí. Bien. Bueno, vamos a comenzar con el desarrollo. Dice ejercicio 23, leasing financiero y obligación negociable. Una empresa se encuentra, primero que nada, antes de iniciar con la lectura, ¿alguno sabe lo que es una obligación negociable? No hace falta que sea un concepto elaborado de teoría, sino si algunos más o menos se imaginan qué es. Anímense, no hay problema si se equivocan. No, profe, no sé. Pueden ser deudas que emite la empresa privada. Exactamente. ¿Y te imaginas contra quién es esa deuda? O sea, ¿quién es el que presta esa plata? Contra otro particular, digamos, otra empresa privada. Claro, lo que es obligaciones negociables, por lo general son emisiones que se realizan por oferta pública. Y cuando se realizan por Ujú. oferta pública, se hace a través del mercado de capitales con la autorización de la Comisión Nacional de Valores. O sea, lo que comúnmente se denomina el mercado, digamos, los inversores privados que actúan en el mercado de capitales, son los que por lo general compran las obligaciones negociables. ¿Sí? ¿Qué ibas a decir, Damián? Bien. Estas obligaciones negociables es como una deuda que está tomando, que está emitiendo, cuando lo emite una empresa, digamos, lo que hace es, en vez de pedirle dinero a un banco, le está pidiendo dinero al mercado. Y el mercado está compuesto por un montón de inversores que individualmente prestan una partecita de la obligación negociable, ¿sí? O sea, no es una operación uno a uno, no es que una obligación negociable, por ejemplo, la emite una pyme y la compra en su totalidad un solo inversor. Por lo general, la obligación negociable la puede emitir una pyme o una gran empresa. No sé si ustedes saben, pero hay pymes incluso chaqueñas que emiten obligaciones negociables para financiarse, porque emitir obligaciones negociables tiene por ahí ciertos beneficios en relación a tomar un crédito bancario, como por ejemplo que los intereses de las ON no están grabados con IVA. Entonces ahí ya te estás ahorrando un 10,5 o un 21% de IVA sobre los intereses del financiamiento. Y hoy en día la verdad que el mercado está, o sea, es mucho más accesible para las pequeñas empresas. Antes, por ahí sí era un instrumento que por ahí para una pyme muy chiquita era más difícil de acceder, pero hoy en día la verdad que es mucho más accesible. Hay muchas pymes chaqueñas que emiten obligaciones negociables para financiarse, por ejemplo. Pero básicamente es eso, es como pedirle, en vez de pedirle un préstamo bancario al banco, le están pidiendo un préstamo al mercado, ¿sí? Y bueno, y otra bondad que tiene, ¿cómo? Puede ser que se negocie mejores tasas que lo que ofrece un banco. Sí, por lo general, las tasas que se pagan por las obligaciones negociables son más bajas que un préstamo bancario. Ahora vamos a ver en el ejercicio, pero ya que lo consultas, lo comento, que, por ejemplo, en las obligaciones negociables, por lo general se establece una tasa que por lo general es variable,
también los préstamos bancarios suelen ser a tasa variable cuando son para pymes o empresas y por lo general hay una tasa de referencia que normalmente hoy en día es la tasa TAMAR, que es una tasa que publica todos los días el Banco Central, y a esa tasa TAMAR se le agrega un margen, ¿sí? Los bancos, yo ahora les voy a mostrar, cuando estemos mirando, leyendo esa parte del enunciado, que los bancos por lo general publican las tasas a las que prestan y ustedes van a ver que muchas veces la tasa TAMAR o bien la tasa Badlar, que es una tasa muy similar a la tasa TAMAR, solo que es 2 puntos por ahí más abajo, y siempre le adicionan un margen. Y en el caso de los bancos, ese margen suele ser más alto que en lo que es el mercado de capitales. Ahora yo les voy a mostrar un ejemplo de lo que es en un banco y de lo que es en el mercado de capitales, con, por ejemplo, una pyme chaqueña que emitió obligaciones negociables este año, ¿sí? Yo en particular me dedico a eso, a estructurar financiamiento para las pymes en el mercado de capitales. Por ejemplo, obligaciones negociables o también que puedan realizar descuento de cheques y demás. Ahora les traje un caso, por ejemplo, una pyme chaqueña que emitió una obligación negociable ahora en marzo, por ejemplo, de este año. Bien, bueno, ahora sí, vamos a leer el ejercicio 23 y lo que nos dice es... Bien, una empresa se encuentra analizando dos alternativas para el recambio de un equipo. A, contratar un leasing con una entidad financiera, o B, emitir una obligación negociable con destino a inversión productiva y comprar ese bien. El equipo cuesta 200 millones de pesos y se amortiza en 5 años, por lo que planea quedarse con este durante dicho plazo. El equipo valdría el 35% de su costo al cabo del año 3. La ON se podría emitir a un plazo de 3 años, con 12 meses de gracia para el pago de capital, y los pagos de intereses serían realizados anualmente, en forma vencida. Los pagos de amortización se realizarían conforme el siguiente cuadro de servicios. Y acá nos indica, por ejemplo, que la ON va a pagar en el año 0, no paga nada de capital, es decir, va a pagar solo intereses. Es decir, al transcurrir, toma la deuda al momento 0 y al final del año 1 todavía va a deber los 200 millones de pesos porque no paga nada de capital durante el primer año. En el segundo año paga el 50% del capital, es decir, 100 millones de pesos, por lo que al final del año 2 debe los 100 millones restantes de capital. Y en el año 3 termina de pagar esos 100 millones finales. Esa es otra bondad que por ahí tienen las obligaciones negociables. A diferencia de un banco, que por ahí la periodicidad ya está establecida y normalmente es una periodicidad mensual, las obligaciones negociables permiten que las pymes acomoden el pago de capital y de intereses según la estacionalidad de su flujo de fondos. Por ejemplo, si se trata de una empresa exportadora que tiene la mayor parte de sus ingresos en determinados meses del año, las empresas pueden establecer que en esos meses sean en los que pagan una mayor cuota de capital, ¿sí? Y también se puede establecer que los pagos sean trimestrales, anuales o semestrales, ¿sí? A diferencia de un banco que por lo general siempre son pagos periódicos mensuales. La bondad que por ahí tiene un financiamiento bancario es que es muchísimo más rápido, porque como las empresas todo el tiempo están operando, o al menos con un banco, el banco ya conoce todo su historial y los plazos para el otorgamiento de los préstamos por ahí suelen ser mucho más rápidos que emitir una obligación negociable que demanda un poco más de tiempo en su armado y en venderla a los inversores, ¿sí? Normalmente el plazo para la emisión de una obligación negociable es de 3 meses, entre que uno
comienza a armar todo el financiamiento hasta que le desembolsan los fondos. Bueno, después dice tasa de interés. Las obligaciones negociables devengarán intereses anualmente sobre los saldos pendientes de pago a una tasa nominal anual variable, equivalente a la tasa de referencia. Ahora vamos a ver cuál es esa tasa de referencia, más un margen de corte del 5%. Tasa de referencia. La tasa mayorista de Argentina, TAMAR, publicada por el Banco Central de la República Argentina. El relevamiento de expectativas de mercado proyecta la siguiente evolución de la tasa TAMAR. ¿Esto por qué? Porque como es una tasa variable, ¿sí? Y la publica todos los días el Banco Central, cuando uno toma el financiamiento, ustedes imagínense que a futuro no sabe cuál va a ser exactamente cuánto va a valer esa tasa porque es una tasa variable. Pero hay informes que publica el Banco Central, como por ejemplo el relevamiento de expectativas de mercado, que normalmente se conoce como REM, donde los analistas estiman de cuánto va a ser esa tasa en los próximos años. Y este es el cuadrito que ustedes ven acá. Después les voy a mostrar cómo es ese informe en la realidad, pero es muy similar. Y lo que hacen es proyectar, por ejemplo, para el siguiente año la tasa nominal anual va a ser del 32%, la TAMAR estimada. Y acá lo único que nos está indicando cuando dice diferencia con el REM anterior es que este informe del REM se publica todos los meses y todos los meses los analistas publican de cuánto esperan que sea la inflación para los próximos meses y para los próximos años. Y acá lo que te está indicando es que respecto del informe anterior del REM había una diferencia del 0,3% respecto a lo que estimaban el mes anterior, digamos. Año 2, PNA del 29, año 3 del 27, año 4 del 25, ¿sí? En caso de suscribir un contrato de leasing, deberá abonar 3 cuotas anuales de 120 millones cada una, de manera adelantada. Dicha cuota incluye el seguro del bien, el cual asciende a 10 millones por año. El precio de ejercicio de la opción al cabo del año 3 es de 40 millones. El equipo demanda un mantenimiento para su mejor funcionamiento, cuyo costo anual asciende a 150.000. La tasa de impuesto a las ganancias es del 30% y la tasa que le rendiría continuar trabajando con el equipo actual es del 15%. Y nos consulta cuál es la alternativa más conveniente en el punto A. Y después nos dice, bueno, en el punto B, suponiendo unos costos de estructuración y colocación del 2% del monto de emisión y que la colocación es a la par, ya que se licita margen, ¿cuál es el costo financiero de la financiación mediante ON? Bueno, el punto B lo vamos a ver después. Vamos a empezar por la alternativa A. ¿Sí? Bien. Acá en el enunciado una cuestión importante que nos plantea es que fíjense que en el primer párrafo ya nos indica que el equipo cuesta 200 millones y que se amortiza en 5 años, por lo que planea quedarse con este durante dicho plazo, ¿sí? Ahí ya nos está dando un indicativo de lo que la empresa planea hacer con la máquina. Y lo que nos está indicando, por ejemplo, en este caso, es que no la va a vender al final del horizonte de planeamiento como veíamos en los ejercicios anteriores. Acá lo que nos está indicando es que la empresa se quiere quedar con dicho bien. Entonces, cuando comparemos las dos alternativas, ya sea la de la ON o el del leasing, para que sea ese criterio de comparación homogénea de que les hablaba en la clase pasada, en ambos casos nosotros nos tendríamos que quedar con la máquina, es decir, no la tendríamos que vender en el caso de la ON y en el caso del leasing, como acá nos está diciendo que planea quedarse con el bien, deberíamos ejercer la opción de compra en el caso del leasing, que como sabíamos en el leasing financiero
nos daban una opción de compra, como vimos en los ejercicios pasados, y bueno, y en este caso nos da indicativos de que la empresa ejercería esa opción de compra porque dice que planea quedarse con ese bien. Bien. Ahora vamos al cuadrito que yo les había pasado, en donde básicamente transcribí un poco los datos que nos indicaban el enunciado, que el costo del equipo era 200 millones, que los costos de mantenimiento eran de 150.000, que el plazo de amortización era de 5 años. Entonces, si dividimos esos 200 millones dividido 5, nos da que la amortización anual es de 40 millones. La tasa de impuesto a las ganancias nos decía que era el 30%, nos decía que el precio de venta sería el 35% de lo que vale la máquina, entonces 70 millones de pesos en caso de que lo tengamos que vender, pero acá dijimos que no lo vamos a vender porque nos daba un indicativo de que no se vende. El precio de ejercicio de la opción era de 40 millones. La tasa de costo de oportunidad es del 15%. Acá, si ustedes ven al final del enunciado, lo que nos decía es la tasa de impuesto de las ganancias es del 30 y dice, y la tasa que le rendiría continuar trabajando con el equipo actual es del 15. Ustedes bien saben que la tasa de costo de oportunidad es lo que estamos dejando de ganar, digamos, por la alternativa que estamos llevando a cabo. O sea, y acá lo que nos está indicando es que la tasa que le rendiría trabajar con el equipo que actualmente tiene y no hacer este recambio de equipo le estaría rindiendo 15%. Entonces, esa vendría a ser su tasa de costo de oportunidad, ¿sí? Bien, por eso aparece así acá en el cuadrito que les pasé, en los cuadros armados en la parte del planteo. Tasa de costo de oportunidad del 15% por esa parte del enunciado. Y el seguro del bien nos indicaba que era de 10 millones de pesos y que en el caso del leasing ya estaba incluida en el valor de la cuota. Bueno, vamos a analizar entonces la alternativa de comprar a través de la emisión de una ON. Otra cuestión que podíamos analizar a partir del enunciado era que el horizonte de planeamiento en ambos casos era de 3 años. Es decir, si bien, por ejemplo, acá yo lo que hice fue copiar el cuadrito que nos daba acá en el enunciado, si bien nos daba hasta el año 4, hay varios indicativos dentro del ejercicio, como por ejemplo acá en el caso de suscribir el contrato del leasing, van a ser 3 cuotas anuales de 120 millones cada una, o sea, me estás indicando que la periodicidad acá es anual y a 3 años. Y también en ambas alternativas nosotros tenemos que trabajar con el mismo horizonte de planeamiento. Acá ya en el leasing estamos viendo que claramente trabaja a 3 años. Fíjense que el precio de ejercicio al cabo del año 3 nos dice que es de 40 millones. Todo nos está indicando que se trabaja a 3 años. También en el caso de la ON, fíjense que nos dice que el pago en el año 1, en el año 2 y en el año 3 es de tanto. Lo único confuso por ahí es la estimación de la tasa TAMAR que nos da para 4 años. Pero ahí es donde ustedes tienen que analizar el horizonte de planeamiento que van a tomar, que en este caso, para que sea comparativo, va a ser de 3. La ON también nos dice, la ON se podría emitir a 3 años, ¿sí? Bien. Bueno, y ahora lo único que vamos a hacer es armar cuál va a ser la tasa de interés que nosotros vamos a pagar en cada año, ¿sí? Porque necesitamos, obviamente lo que tenemos que armar es nuestro flujo de fondos de comprar, ¿sí? Pero en este flujo de fondos de comprar, nosotros vamos a tener que ir completando ciertos conceptos. Primero que nada, bueno, ¿cuál es el precio de compra? Que en este caso nos decía que la máquina era de 200 millones y que nosotros íbamos a emitir una ON, ¿sí? Para financiar eso.
y que la ON iba a ser por 200 millones también. Como es un ingreso de fondos lo que tendríamos con la ON, vamos a ponerlo con signo negativo, ¿sí? Y después necesitamos lo que serían las cuotas que vamos a pagar por esa ON. Y para calcular las cuotas de esa ON tenemos que armar el cronograma de amortización y los intereses. Que para eso vamos a ir al enunciado y lo que nos decían es, la ON se puede emitir a un plazo de 3 años con 12 meses de gracia para el pago de capital y los pagos de intereses serán realizados anualmente en forma vencida. Los pagos de amortización se realizarán conforme el siguiente cuadro de servicios. Y vamos a copiar este cuadrito acá en el Excel, que yo ya se los dejé acá, y para poder calcular el interés que paga. Nos dice que es una tasa variable. Dice, las obligaciones negociables devengarán intereses anualmente sobre los saldos pendientes de pago a una tasa nominal anual variable equivalente a la tasa de referencia más un margen de corte. Esa tasa de referencia es la tasa mayorista argentina, o sea, la tasa TAMAR, publicada por el Banco Central, y el relevamiento de expectativa de mercado proyecta la siguiente evolución y nos da acá la evolución de la tasa TAMAR. Entonces eso es lo que tenemos que plasmar en nuestro cuadrito. Nos dice que la tasa TAMAR estimada para el año 1 es del 32, que es lo que anoté acá, y nos decía que el margen era del 5% en el enunciado. Entonces, la tasa que se estaría pagando en el año 1 sería la tasa TAMAR más ese 5, es decir, 37. En el año 2 nos decía el REM, el relevamiento de expectativas de mercado, que la tasa sería del 29 y el margen seguía siendo el 5 siempre. Entonces la tasa que pagás en el año 2 sería 29 más el 5%. Y en el año 3 la tasa va a ser 27 más un 5%, es decir, 32. Y ahí tenemos la TNA a pagar en cada uno de los años. Entonces, ahora simplemente lo que hacemos es pasar esto a nuestro cuadro, en donde el saldo inicial, al inicio del periodo 1, va a ser de 200 millones, y sobre esto vamos a calcular los intereses, ¿sí? 200 millones por la tasa del 37 nos da 74 millones. Y la amortización nos da un cuadrito en el enunciado que nos decía que en el periodo 1 no pagaba nada de capital, entonces acá es 0. En el periodo 2 nos decía que pagaba 100 millones de capital. Y en el periodo 3, otros 100 millones de capital. Este es el cuadrito que nos daba en el enunciado. Este que está acá, que lo copié del enunciado. Y entonces tenemos que la cuota en el año 1 va a ser la suma del interés más la amortización, que en este caso es 0, entonces la cuota de la ON va a ser 74 millones. Y el saldo final va a ser el saldo inicial menos la amortización, que es 0, va a ser 200 millones. Eso, 200 millones, son el saldo inicial al cabo del año 2. Volvemos a calcular los intereses, pero ahora los intereses van a ser del 34%, es decir, nos da 68 millones en el año 2, y acá ya teníamos una amortización de 100 conforme el enunciado, por lo que la cuota de la ON va a ser los 68 millones más los 100 de amortización, tenemos 168. Y el saldo final va a ser el saldo inicial menos la amortización de 100. Y al periodo 3 tenemos al inicio 100 millones, los intereses van a ser esos 100 millones por el 32%, que es la tasa estimada para el año 3. La cuota de la amortización era de 100 millones y la cuota va a ser la suma de interés más amortización, es decir, 132. Y el saldo final va a ser el saldo inicial menos la amortización de ese periodo, y llegamos a 0, lo cual nos indica que está correcto. Bien, ahora
Conforme eso, ya tenemos la cuota de amortización, que era lo que necesitábamos. En el año 1, entonces la cuota va a ser 74 millones, que como es un egreso, lo dejamos en positivo. 168 en el periodo 2 y 132 millones en el periodo 3. Recuerden que cuando armábamos, como acá evaluábamos, necesitábamos sacar el valor actual de los costos, lo que hacíamos es que todos los egresos figuren con signo positivo y todos los ingresos con signo negativo, ¿sí? Bien. Después nos indicaba que había costos de mantenimiento que íbamos a tener que pagar por esa máquina. Cuando la compramos, vamos a tener que pagar ciertos costos por mantener esa máquina. Y nos decía que eran de 150.000. Y esto permanecía fijo durante los 3 años. Y vamos a tener un ahorro de impuestos por gastos de mantenimiento, porque recuerden que todo lo que sea gastos va restando en nuestro estado de resultados y como consecuencia de eso se reduce la base imponible sobre la cual se calcula el impuesto a las ganancias. Entonces, si nosotros estamos pagando un gasto de 150.000 pesos, esos 150.000 pesos se restan de la base imponible y significan un ahorro impositivo. Para calcular ese ahorro impositivo, lo que vamos a hacer es multiplicar esos 150 por la tasa de impuesto a las ganancias, que en el enunciado nos decía que era el 30% para los 3 periodos, así que eso lo voy a dejar fijo, y nos da 45.000. Como es un ahorro, va con signo negativo, ¿sí? Todo lo que sea ahorro de impuestos o ingresos va con signo negativo. Después, en el enunciado también nos decía que se tenía que pagar un seguro por el bien que era de 10 millones de pesos. También, como esto implica una salida de fondos, lo vamos a poner con signo positivo, y esto nos indicaba que también eran fijos durante los 3 años, así que voy a fijar esa celda. Después tenemos el ahorro por el seguro del bien, que también por ser un gasto vamos a calcular, se reduce la base imponible de impuesto a las ganancias, por ende nos va a significar un ahorro impositivo haciendo los 10 millones por el 0,30 de impuestos. Entonces ahí tenemos 3 millones, vamos a fijar celdas. Y como es un ahorro, va con signo negativo. Y después tenemos el ahorro de impuestos por amortización. Habíamos, en el enunciado, lo que nos había dicho era que la amortización era en 5 años y habíamos calculado que la amortización anual era de 40 millones. Como eso va restando en el estado de resultado, también se reduce la base de impuesto a las ganancias, y por ende podemos tener un ahorro impositivo que lo vamos a calcular multiplicando esos 40 millones por la tasa de impuesto a las ganancias, que es del 30. Fijamos celdas, como es un ahorro lo ponemos en signo negativo. Tengo que fijar las 2 celdas. La amortización también, porque era 40 millones para todos los años. Y el impuesto, porque también el impuesto era el mismo para todos los años. Es decir, que tenemos 12 millones de ahorro por año. Y recuerden que es por la amortización de la máquina. No se confundan con la amortización del crédito, porque eso es un error que suelen tener
pero incluso es un error conceptual porque en el estado de resultados lo que se resta es la amortización de bienes, no las amortizaciones por préstamos que hayamos tomado. Eh, lo que te reduce la base de impuesto a las ganancias es la amortización del bien, digamos. Eso es lo que te produce un ahorro impositivo, que es el que deben considerar acá en el flujo. Y por último nos queda el ahorro de impuestos que tendríamos por el pago de intereses que estamos haciendo en la obligación negociable, o sea, por estos 74, 68 y 32 millones que pagamos en cada año. Entonces ahí lo que vamos a hacer es calcular 74 millones por 0,30 y es por la misma cuestión. Esos intereses son un gasto financiero que se puede reducir de la base imponible para el pago del impuesto a las ganancias. Como es un ahorro, lo ponemos en signo negativo. Y tenemos que es 22.200.000 para el primer año, 20.400.000 para el segundo y 9.600.000 para el tercero. Y después, acá teníamos, tendríamos que considerar la venta de los equipos y si hubiera un ahorro de impuestos o un pago de impuestos por la venta de equipos. Pero, como habíamos visto en el enunciado, nos estaba dando indicativos de que la empresa se iba a quedar con la máquina, porque en el inicio del enunciado, ustedes ven cuando cambio, ¿no? Ahora están viendo el enunciado. Sí, Sí, profe, se ve. sí, profe, se ve. Bien, gracias. Fíjense que al inicio del enunciado nosotros habíamos dicho, en este primer párrafo, acá nos dice, el equipo cuesta 200 millones de pesos y se amortiza en 5 años, por lo que planea quedarse con este durante dicho plazo, o sea, durante el plazo de 5 años, la empresa planea quedarse con el bien. Eso ya nos está dando un indicativo de que se va a quedar con la máquina. Por ende, acá no debemos considerar la venta de ningún equipo. Si nos viera otro indicativo que nos indica que lo vende, ahí sí lo deberíamos considerar, pero en este caso no. Yo acá les puse un comentario. Como también o sea, nos da indicativos de que se queda con el bien, por ende va a ejercer la opción de compra en el caso en el caso del leasing, por criterio de comparación homogénea, no tenemos que considerar acá la venta. En ambas alternativas se tiene que quedar con el equipo, ¿sí? Y bueno, y acá lo que tendríamos que hacer es calcular el valor actual de los costos, ¿sí? Con la tasa de costo de oportunidad, que era el 15%, que también en el enunciado nos da un indicativo de esa tasa. Eso es importante. Fíjense, acá no les estaba diciendo en el enunciado directamente, la tasa de costo de oportunidad es del 15%. Fíjense que acá hay una pequeña trampita para que ustedes deduzcan que esa es la tasa de costo de oportunidad. Fíjense acá, la tasa que le rendiría continuar trabajando con el actual equipo es del 15%, ¿sí? Ahí es importante que ustedes razonen qué es eso que me está diciendo, digamos, para poder deducir que es la tasa del 15%, ¿sí? Así, esto, por ejemplo, es lo que se tomó en el parcial del año pasado. No les decía la tasa de costo de oportunidad, les decía así, la tasa que le rendiría continuar trabajando con el equipo actual es del 15%, ¿sí? Bien. Y ahí simplemente sacamos el valor actual de los costos y nos da 225.953.883,46. Ahora vamos a la alternativa del leasing, que nuevamente lo que tenemos que armar es nuestro flujo de fondos de arrendar, ¿sí? Nos decía que la duración del contrato era 3 años, que la cuota adelantada de leasing era de 120 millones, ya nos indicaba, y nos decía que incluye el seguro, ya que eso también es importante. Ustedes recuerden que en el leasing financiero, todo lo que sea seguros y demás está a cargo del tomador. Por ende, acá ya les está, o sea, ustedes las están pagando, lo están pagando ese seguro adentro de la cuota. Y después les indica que el seguro es de 10 millones por año, pero no lo tienen que volver a sumar. Es un distractor, ¿sí?
porque les está aclarando que la cuota ya es con el seguro incluido. Eso es importante también, porque suele haber errores eh, y tienen que leer bien lo que les indica. Si les está diciendo que la cuota ya incluye, no lo vuelvan a sumar a esos 10 millones. Bueno, acá tenemos la cuota del leasing, entonces, que como es adelantada, iría en el momento cero y nos dice que era 120 millones por año. Entonces voy a fijar esta celda y nos decían que eran 3 cuotas, ¿sí? Va con signo positivo porque es un egreso de fondo y vamos a tener el ahorro de impuestos por cuota. ¿Alguno se acuerda cuál era la gran bondad del leasing en relación al ahorro de impuestos? Por el leasing, digamos, a diferencia de un Que préstamo tomábamos bancario. toda la cuota Exacta. para... Para deducir de la base imponible de impuesto a las ganancias. Entonces, en ese caso, vamos a hacer los 120 millones por la tasa de impuesto a las ganancias, que era del 30%. Y como es un ahorro, lo vamos a poner con signo negativo. Y ahí nos da 36 millones en el primer año, 36 millones para cada uno de los años, empezando por el año 1, porque el impuesto a las ganancias recién lo pagaríamos en el periodo 1, digamos. Después, el costo del mantenimiento era el mismo para todos, nos decía que era 150.000. Como es un gasto, va con signo positivo. Y después teníamos el ahorro de impuestos por los costos de mantenimiento, que eso se resta del estado de resultado, con signo negativo. Y nos dice que la tasa era del 30%. El gasto de mantenimiento también era el mismo, entonces voy a fijar celda. Acá. No hace falta que fije porque acá ya lo puse, 150 por el 0,30 y eso en los 3 años. Y después, en este caso, como la empresa se va a quedar con la máquina, dice que planeaba quedarse porque se amortiza en 5 años y demás, lo que leímos del enunciado, ese es un indicativo de que en el caso del leasing se va a quedar, va a ejercer, digamos, la opción de compra. Por esto que nos decía, que como la máquina se amortiza en 5 años, planea quedarse con el equipo durante esos 5 años. Por ende, al finalizar el año 3, para poder quedarse con esa máquina, lo que va a tener que hacer es ejercer la opción de compra. Y la opción de compra ya nos indicaba en el enunciado que era de 40 millones de pesos. Como es una salida de fondos, lo pongo con signo positivo. Y de esa manera tengo el flujo de costos, que va a ser este que vemos acá, y podemos calcular el VAC, ¿sí? Con la tasa de costo de oportunidad, que era el 15%. Y de esa manera nos da 259.429.349. Entonces, acá, ¿qué opción elegiríamos? ¿Tomamos el leasing o emitimos la ON y compramos la máquina? Emitir las obligaciones. Emitir la obligación negociable, Claro, ¿por qué? porque es la que tiene el menor VAC. Exactamente. Y lo que indicamos en la respuesta es eso que muy, muy bien dijiste, e indicamos cuál es el ahorro que tendríamos, haciendo la diferencia entre 259.429.429.349 menos 225.953.883. Es decir, te estás ahorrando 33.475.000 con la alternativa de comprar la máquina emitiendo una ON respecto de adquirirla ejerciendo la opción de compra en el leasing, ¿sí? Bueno, esa es una forma de resolverla. También van a ver en la solución, yo acá Profe, traje disculpe. la... Sí,
esos 40 millones que fueron abonados por cuando la empresa se queda con el equipo, ¿no tienen Ajá. algún beneficio fiscal, algo? ¿No hay un ahorro de impuestos? No, porque en este caso lo que vos estás haciendo es pagar para quedarte con la máquina. No hay intereses ni nada que vos te puedas deducir. En ese caso van solamente el precio que vos pagás, que el enunciado nos indicaba que era de 40 millones. Correcto, gracias. Bien. Bueno, una cuestión importante que ustedes van a ver en las soluciones propuestas es que también hay una forma de resolver en la que hay ciertos conceptos que si están en los dos flujos, no hace falta que ustedes los consideren. Como por ejemplo, el costo de mantenimiento, acá lo voy a marcar con otro color. Fíjense que estos 150.000 por año y el ahorro de impuestos de 45.000 por año están tanto en la alternativa de comprar como en la alternativa de arrendar, digamos, de leasing, ¿sí? Fíjense que es exactamente el mismo monto. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que es indistinto. Si yo a los costos de mantenimiento por estar en ambos flujos no los considero, no me cambia la decisión. Entonces, por ahí, si por una cuestión de tiempo en el examen ustedes quisieran aclarar eso y poner no se consideran los gastos de mantenimiento debido a que están presentes en las dos alternativas y por ende no me cambian la decisión, también sería válido, ¿sí? O sea, lo pueden expresar así, como lo hicimos acá, que pusieron los 150.000 por año y el ahorro pertinente, que era de 45.000 por año, o bien no considerarlo, directamente eliminar estas dos celdas. Fíjense que si yo elimino esto, no me va a cambiar la decisión, porque al ser el mismo valor, no me cambia, o sea, me sigue siendo más conveniente y por el mismo monto la alternativa de la UN. ¿Se entiende? Es irrelevante para el análisis porque son costos y ahorros que están en las dos alternativas. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. No los consideramos en todo caso si vemos que son iguales. Exactamente. Si ven que son iguales, pueden considerar eliminarlos directamente, no considerarlos, ¿sí? Por esa cuestión. Si pueden, sería bueno que lo aclaren por las dudas. O sea, yo igual, si son mis alumnos, yo ya sé que también se lo di como opción, así que si lo consideran o no lo consideran, para mí va a ser indistinto. Pero obviamente tiene que ser consistente. Eso tiene que ser en las dos alternativas por igual. No es que si lo consideran en uno y en otro sí, ahí ya no es consistente, porque les va a cambiar la decisión, ¿se entiende? Sí. Si son exactamente iguales en las dos alternativas, ahí pueden eliminarlos o bien considerarlos, como prefieran. Bueno, y después también es importante que en la solución ustedes van a ver que acá yo les marqué. Esta es la solución que armé con comentarios para ustedes. En la solución van a ver que explica esta cuestión de que el costo de mantenimiento es irrelevante para el análisis. Pero también lo que hace es sacarle, ustedes van a ver que en la cuota del leasing acá pone por 110 millones la cuota en vez de 120 millones y en la alternativa de comprar no considera el seguro, es decir, sácalo del seguro en ambas opciones también. Eso por ahí es discutible por el hecho de que cuando uno contrata el leasing, no es que le puede decir al que está dando el leasing, no, sabes que no te voy a pagar el seguro, porque por lo general te exigen que vos pagues la cuota con el seguro incluido. Ustedes van a ver que en la solución de la cátedra, acá, a ver si lo tengo acá, dan esa alternativa también, pero es discutible por esto que les digo, que en el leasing
vos no tenés muchas veces opción de poder decir, no, sabes que no te voy a pagar el seguro. Lo eliminaban por esto mismo de que como estaba presente en las dos alternativas, si se restaba el seguro en ambas opciones no te cambia el resultado. O sea, financieramente es cierto, en las dos vos tenés los 10 millones, pero en la práctica, digamos, vos no le podés decir a la persona que te está dando el leasing la máquina, no, no te pago el seguro. Entonces lo correcto sería considerarlo en las dos opciones, ¿sí? Ay, me lo estoy encontrando acá a mano a la solución que está en la cátedra, pero bueno, yo se los quería comentar. Más que nada porque un alumno me acuerdo que me lo había planteado, digamos, de que en el leasing es cierto, vos no tenés la opción de pagar menos, digamos. Acá en la solución de la cátedra van a ver que en vez de 120 pone 110 y no considera en la solución alternativa, no considera estos 10 millones porque esto que les digo, resta los 10 millones en ambos porque el seguro está presente en ambas opciones. Pero bueno, eh, es una cuestión a considerar esta de que en el leasing no tenemos esa alternativa. Así que para mí, si la pusieran así como está acá, estaría correcto, digamos, ¿sí? Hay variantes, ¿sí? Bien, ahora vamos al punto 2. Vamos a leer el enunciado. Y lo que nos dice es... Ay. ¿Ustedes están viendo el enunciado? No, profe, estamos No, viendo la el solución. Excel nomás. Perdón. Acá, toda la pantalla. Ahí está. Bien. Punto B. Suponiendo unos costos de estructuración y colocación del 2% del monto de emisión. Esto es en el caso de la UN. Cuando ustedes emiten una obligación negociable, hay ciertos gastos para estructurar la obligación negociable y colocarla en el mercado, a eso se le llama colocación, que normalmente se pagan y suelen ser de alrededor del 2%, 1% por la estructuración y 1% por la colocación, ¿sí? Y nos dice que la colocación se licita a la par, porque los instrumentos en el mercado de capitales se pueden emitir a la par, bajo la par, que es cuando vos en vez de pagar el 100% del precio de lo que vale el título, pagás menos, por ejemplo, pagás el 90% de lo que vale, el 95%, el 98% de lo que vale, o sobre la par, que es cuando vos pagás más de lo que vale ese instrumento. En vez del 100% estás dispuesto a pagar el 105, el 110, etc. En este caso nos dice que es a la par. Cuando nos indica que es a la par es porque se está pagando el 100% del valor nominal. O sea que se licita margen, te dice, porque en los instrumentos normalmente este margen que nos indicaba acá del 5%, fíjense esto que dice acá, margen de corte del 5%, normalmente en lo que es obligaciones negociables, eso se licita entre los inversores, es decir, hay un día en el que se realiza una licitación pública en el mercado de capitales en donde se les dice, yo quiero emitir esta obligación negociable por 200 millones de pesos, estoy dispuesto a pagar la tasa TAMAR más el margen que surja de esta licitación. Y ahí los inversores ofrecen, te dicen, bueno, yo te presto la plata a un margen de corte del 1, del 2, del 3, etcétera, hasta que se determina un margen que es aplicable para toda la obligación negociable. Eso es lo que te quiere decir acá en el punto B cuando nos dice que se está licitando el margen y no el precio, es decir, el precio va a ser el 100%, no te pueden negociar pagarte menos o pagarte más, pero sí te pueden pedir un margen mayor o un margen menor, pero una vez que se define ese margen es igual para todos, ¿sí? Eso para que entiendan por ahí eso que nos indica ahí. Y nos dice cuál es el costo financiero total de la financiación mediante UN. Bueno, acá para calcularlo, lo que tenemos que hacer es, bueno, por un lado nos decía que el valor de emisión de la UN iba a ser de 200 millones, que coincidía con el valor de la máquina, nos decía que es a la par, por ende el precio es al 100%,
nos decía que los costos de colocación eran del 2%. Entonces ahí lo que yo tengo que sacar, como determino los costos, digamos, hago 200 millones por el 2% y se colocó al 100%, así que podría multiplicarlo por el 100% o no, porque en realidad se está colocando al 100%, no hace falta. Es decir, los costos son de 4 millones de pesos. Por ende, la empresa lo que va a recibir en el momento cero van a ser esos 200 millones menos los 4 millones que tiene que pagar al inicio. ¿Sí? Es decir, en mano le van a quedar, en mano, en su cuenta bancaria, digamos, le van a ingresar luego 196 millones. Entonces, para calcular el costo financiero total, lo que nosotros tenemos que hacer es calcular la TIR por aproximación. Ustedes deben recordar que la tasa interna de retorno es la que nosotros utilizamos para evaluar proyectos y simplemente esa tasa interna de retorno es un espejo si lo miramos del lado del que está tomando esos fondos. O sea, la tasa interna de retorno sería la que están obteniendo los inversores que te están prestando esos 200 millones de pesos, pero del lado del que toma la plata, o sea, en este caso del que emite la obligación negociable, eso representa el costo financiero total, ¿sí? O sea, el costo financiero total es lo mismo que la TIR, ¿sí? Es la tasa interna de retorno, que en este caso lo llama costo financiero total porque estamos hablando desde el punto de vista del que toma la deuda, ¿sí? Entonces eso representa un costo financiero. En cambio, si lo miramos desde el lado de quien está prestando esta plata, o sea, del inversor que presta estos 200 millones, a través de su cálculo lo que va a poder determinar es cuánto les está rindiendo prestarle esta plata a una empresa para que se financie mediante las obligaciones negociables. Entonces, para calcular esta TIR, lo que tenemos que hacer es, primero que nada, representar el flujo. Nosotros acabamos de decir que es lo que va a recibir la empresa, van a ser 196 millones de pesos, que son los 200 millones menos los 4 millones de costo. Ahí tenemos los 196 en el momento cero. Y después lo que tenemos que representar son las cuotas, que ya las habíamos calculado. Teníamos que era 74 millones en el año 1, 168 en el año 2 y 132 millones en el año 3. Eso es lo que vamos a poner acá, 74 millones, 168 y 132. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es aplicar el procedimiento que utilizábamos para calcular la TIR por aproximación. Vamos a calcular un BAM positivo utilizando este flujo, que por ejemplo, acá yo utilicé una tasa del 30, podría haber utilizado una tasa del 20 si quiero, y me va a variar un poquito el costo financiero, pero no pasa nada, es una TIR por aproximación, ¿sí? En la solución creo que estaba así, con la TIR al 30, que fíjense que les va a terminar dando 36,86, pero si yo en vez de 30 decidiera utilizar 20, me va a cambiar un poquito, 37,26, pero no es significativo y además estamos trabajando con una TIR aproximada por extrapolación. Es decir, mientras ustedes hagan bien el procedimiento, no importa si hay una pequeña diferencia, ¿sí? Y a trabajar con el 30, que es el que está en la solución. Entonces ahí simplemente lo que hacen es usan una tasa que les permita obtener un BAM positivo, que era lo que veíamos en los ejercicios anteriores. Bueno, descuentan los flujos de fondo, el del año 1, el del año 2 y el del año 3, utilizando esa tasa del 30, y después utilizan, si ustedes recuerdan, en los ejercicios anteriores veíamos que a medida que aumentamos la tasa, le estamos exigiendo más al flujo de fondos, por ende se va a reducir ese valor actual neto. Nosotros necesitamos llegar a un valor negativo, entonces lo que hago es subir esa tasa hasta llegar a un valor negativo. Si acá yo pusiera 35, no me serviría porque todavía sigue siendo positivo. Tengo que subir hasta llegar a un valor negativo. En este caso, con 40 llego a un valor de BAM negativo. Ahí lo que hacía era calcular la distancia entre los ejes, que
que utilizábamos valores absolutos, es decir, 29 millones, y acá sí hacía la diferencia de tasas, ¿sí? Es decir, hago 40 menos 30, ahí tengo 10. Después podía tomar uno de los dos valores, podía tomar el valor positivo o el valor negativo, y por regla de 3 simple sacar esta diferencia. 20 millones por 10% dividido los 29 millones me da 6,86. Y ahí, sumando, como tomé el valor positivo acá, en la solución está muy... Acá cambiaron los cifras. Lo voy a hacer como nosotros lo hacíamos siempre. Acá calculo. Entonces, en valores absolutos la diferencia tengo 29 millones y acá saco la diferencia. 40 menos 30 me da 10. Después hago la regla de 3, tomo un valor, en este caso tomo el valor positivo y aplico la regla de 3 simple, ¿sí? Yo podía tomar también el valor negativo si quisiera y voy a llegar exactamente al mismo resultado. Como tomé el valor positivo, lo que hago es a ese 30% le sumo los 6,86 y llego a la tasa de 36,86%, que es nuestro costo financiero total, ¿sí? Es nuestra TIR aproximada. Es nuestra TIR aproximada que representa el costo financiero total. Y en este caso va a ser 36,86. Y bueno, con eso culminaríamos el desarrollo del ejercicio 23. ¿Tienen alguna duda o consulta al respecto? Profe, yo quiero preguntar, ¿qué pasa Sí. si no pone a la par, digamos, Si acá? fuera bajo, claro, si te pone bajo la par, te tiene que indicar cuál es el precio. Por ejemplo, te puede decir acá 98. Entonces ahí es una buena pregunta la que haces, porque en ese caso, para calcular el costo, vos lo que tendrías que hacer es multiplicar por 98% y en realidad tu costo en ese caso va a ser 3.920.000, ¿entendés? En este caso es al 100%, ¿sí? Ah, bien, genial, gracias. Y si te dice sobre la par, también te va a decir, por ejemplo, 110, ¿sí? O sea, tengo que Entonces ahí también multiplicar, se te va digamos, tengo que multiplicar por el precio que me diga y ahí me va a dar el costo. el costo, El... exactamente. Ah, bien, súper. Te va a impactar en el costo, ¿entendés? Porque forma parte del costo ese precio mayor o menor que te están pidiendo los inversores para la colocación de la ON. Yo creo, o sea, ustedes dan muy poquito de mercado de capitales acá en finanzas, por ende no creo que sea muy complejo por ese lado el examen. O sea, lo más complejo que van a ver es esto, que yo les comento en general, pero por lo general es esto, el precio a la par, que es el 100%, pero podría llegar a ser un 98 si es bajo la par, un 95, o bien más arriba, 110, 105. Y en ese caso lo tienen que multiplicar para sacar los costos. Cada vez, como está al 100%, no les cambia nada, digamos. Pero es muy buena tu pregunta. ¿Alguna duda más? Sí, yo tengo otra duda. En el flujo de fondos de comprar con las amortizaciones, o sea, lo que nos faltó amortizar del bien, porque se amortizaba 5 años, no se hace nada con eso. Y no, porque vos estás trabajando con un horizonte de planeamiento de 3 años. Vos no considerás ni los gastos ni nada que tengas más allá del año 3. O probablemente en la empresa también tengas otros gastos y otras cosas en el año 4, en el año 5. Pero vos tenés que hacer que las dos alternativas sean comparables. Las dos, en este caso, tienen que ser hasta el año 3, digamos.
Paciencia. ¿Alguna duda más o consulta? Sí. ¿Se entendió lo de la tasa variable que por ahí se utiliza tanto en las ONs como en los préstamos bancarios? Eso también es importante que ustedes sepan. Hoy en día, en la práctica, se ve mucho que los préstamos bancarios ya no son, ya no son a tasa fija, o bien hay las dos cosas. Tenés préstamos a tasa fija, pero también tenés muchísimos préstamos a tasa variable. ¿Se comprendió eso? Se entendió, profe. Bien. Bueno, si no hay más consultas, terminamos ahí la clase de hoy. Muchas gracias a los que se conectaron. También yo les quería decir que si ustedes necesitan que armemos alguna clase adicional por Zoom para ver algún tema que les esté costando, a mí por ahí el que me da miedo con este tema de la virtualidad, que me da miedo saber si verdaderamente lo comprenden, es el tema de inflación, el ejercicio 24 y 25, que lo van a tener grabado. Si ustedes por ahí necesitan que hagamos alguna clase adicional, si son muchos alumnos los que se van a sumar y demás, podemos ver de armar una clase, yo no tengo problema. Profe, yo creo que seguro vamos a Sí. necesitar. Así que podemos organizar. Porfa, profe. Bien, bueno, podríamos organizar para la semana que viene, así ven todos los videitos que se subieron. Y bueno, y un día yo me ofrezco a dar una clase así como ahora. Vemos cuál de los dos, porque eran ejercicios largos. De hecho, algunos nos llevaban más de una clase el año pasado, creo, darlo. Pero podemos ver al menos uno de los ejercicios de inflación. A mí también me dejaría más tranquila porque me preocupa que si de verdad lo entienden. Con el Sí, profe. Bien, bueno, coordinamos bien. Yo voy a mirar los dos ejercicios, el 24 y el 25, y mando una encuestita. Voy a tratar de hacerlo también o lunes o miércoles en el horario de las 18, que sé que por ahí es el que no les va a coincidir con otras materias a ustedes. Dale, profe. Genial, profe. Muchas gracias. Bien, traten de sumarse mucho, porque si no también para mí es una pérdida de tiempo si son poquitos. Hoy la verdad que es productiva, son 43 alumnos había, así que bueno. Buenos alumnos, muchas gracias. Estamos en contacto. Y después otra cosa que también me gustaría que me indiquen es para la clase de repaso, qué van a querer hacer, porque después de los de ejercicio de inflación ya nos queda solo la clase de repaso, digamos. Y capaz que algún parcial, profe, del año pasado. El del año pasado, bien. Bueno, eso yo no tengo problema, también mando después una votación para ver si quieren ver el del año pasado o el de 2024, el que quieran, digamos. Pero para organizarme con tiempo y armar los ejercicios. Dale, profe, sí. Ok, profe, gracias. Dale, Muchas profe, gracias. Bueno, que estén bien, hasta luego. Chao, chao. Igualmente, adiós. Gracias.